Buenos días. ¿Ya podemos comenzar? Sí, Ok. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Es un gusto tener con nosotros a Vladimir, nos está visitando y con otros colegas también. Vladimir nos va a hablar sobre las estructuras estelares más extendidas en el universo, observaciones y simulaciones. Adelante, Vladimir. oye. Gracias, Miguel. Muy buenas tardes, días, ¿no? Días. Días todavía. Un placer estar aquí con los colegas del Instituto en Ensenada. Y bueno, decidí darles una plática ya que estoy de visita sobre uno de los trabajos en los que estoy participando, en este caso sobre los sistemas estelares ligados, gravitacionalmente ligados, más grandes del universo, ¿no? Que tanto a nivel observacional como de simulaciones. Entonces, si esto avanza, ok. Primero voy a definir un poco de qué se trata, algunas cuestiones sobre observaciones y luego ya pasar a la parte de la teoría y las observaciones y algunas conclusiones que vamos teniendo. Entonces, si les pregunto cuál es el sistema gravitacionalmente ligado más grande que ustedes conocen en el universo, ¿no? Seguramente les va a venir a la cabeza la famosa galaxia Malin 1, que es una galaxia de bajo brillo superficial muy extendida, que llega a un diámetro de Holberg o 25 de más de 200 kiloparsecs, pero esa no es la más grande. Hay una galaxia todavía más grande, una galaxia muy bonita, la galaxia del Cóndor. Es una galaxia barrada, de muy bajo brillo superficial, que se extiende con ese diámetro 25 hasta 220 kiloparsecs, ¿no? De diámetro. Pero tampoco es la más grande, ¿no? De las más grandes tienden a ser las galaxias que están en los centros de los grupos o los cúmulos. Por ejemplo, esta galaxia que es un grupo fósil, ESO 30617, cuyo diámetro hasta donde se acumula el 90% de la luz ya anda por los 300 kiloparsecs. Como es muy elíptica, entonces el semieje mayor y menor varía, ¿no? Pero hablamos ya de 300 y más kiloparsecs. Pero hay otra galaxia más grandota todavía, IC 1101, que es una galaxia de estas sedes, o sea, son galaxias que están en el centro de los cúmulos de galaxias masivos, y su luz hasta 25 otra vez magnitudes por arco segundo cuadrado, se extiende hasta 125, 170 kiloparsecs, pero sigue y sigue. O sea, si uno saca el perfil de brillo, va a seguir viendo que hay más, a brillos más bajos, se puede extender hasta más allá del megaparsec. Entonces, el punto es que ya esa región que está más allá de, digamos, el famoso diámetro 25, eh, entonces, esa parte externa, el envelope, como lo llaman externo, pues está compuesto de una luz muy difusa y el punto es, bueno, ¿es parte de la galaxia o no? La idea es que no, que es parte de un medio ya que pertenece a todo el cúmulo. Y esas serían las estructuras gravitacionales más grandes, estelares, que tenemos, que pueden extenderse hasta megaparsecs, ¿no? Y es la luz. Básicamente, entonces, ¿qué es la luz? Es lo que se llama la luz intracúmulo, que prácticamente, básicamente está en los cúmulos, justamente. Los cúmulos, saben ustedes, son estructuras gravitacionales las más grandes del universo, con masas más allá de 5 por 10 a la 13 masas solares, radios que van más allá del megaparsec, generalmente están compuestas por más de 50 galaxias, y hay típicamente una galaxia en el centro, a veces hay cúmulos deformes que tienen 2, 3 centros, pero bueno, en cúmulos normales, digamos, hay una galaxia que se llama la galaxia central más brillante. Lo voy a llamar en inglés BCG, por Brightest Central Galaxy. También en los cúmulos hay mucho gas caliente, a millones, decenas de millones de grados, que emiten rayos X. De hecho, la mayor parte de la materia bariónica luminosa en los cúmulos está en ese gas, ¿no? Las estrellas generalmente son del orden del 3% de la masa total de un cúmulo. Este gas intracúmulo en rayos X está más allá del 10%, es decir, 3, 4, 5 veces más de lo que hay en estrellas, está en forma del gas intracúmulo, ¿no? Y hay, obviamente, mucha más masa que se atribuye a la materia oscura, ¿no? Como 84, 85%. Pero bueno, ¿qué es esa componente intracluster light, ¿no? Es básicamente luz difusa que está distribuida justamente como les mostré en la imagen anterior alrededor de una galaxia central en el cúmulo. Fue predicha por Zwicky, ese Zwicky era genial, ¿no? Predijo que tenía que existir esta componente tenue en los cúmulos de galaxias en 37 y él mismo luego hasta el 51 logró detectarlo con los telescopios de ese momento, porque es muy bajo brillo superficial, en 1951. De hecho, la luz intracúmulo
puede ser 1000 veces más débil que la luz del cielo. O sea, es muy bajo brillo superficial. Y por eso se requieren observaciones muy profundas para poder detectar esta compleja estructura que se supone que es una especie de fósil de la evolución del cúmulo. Son estrellas que de alguna manera han sido despojadas de las galaxias en el proceso de ensamblaje de los cúmulos. Y bueno, el gran problema que vamos a ver ahorita en esto es simplemente cómo separar esa luz intracúmulo de la galaxia central, ¿no? De hecho, aquí hay una pequeña animación donde se ve el cúmulo de Virgo, como si vamos aumentando la profundidad en su surface brightness, ven cómo va apareciendo más y más toda esta estructura compleja, que si tenemos un telescopio no muy profundo, pues no la vamos a ver simplemente, ¿no? Porque es de muy bajo brillo. Estamos hablando acá de 30 magnitudes de arco segundo cuadrado, ahí ahorita ya se ve hasta 32, ¿no? En fin. Y ha habido un boom en los últimos años del estudio de esta luz intracúmulo, tanto desde el punto de vista observacional, pues gracias a las nuevas facilidades que tenemos, telescopios cada vez más potentes, más profundos, y también con muchas técnicas observacionales de bajo brillo, técnicas muy complejas que logran sacarnos información del ruido, ¿no? De la luz que de hecho está mucho más débil que el mismo fondo del cielo, ¿no? ¿Con qué sacaron ese, perdón, la imagen? Esta es un trabajo de Mijos et al. No me acuerdo con qué telescopio. No recuerdo. Es un trabajo clásico de Mijos que hizo muchos estudios de ese tipo, ¿no? Pero Montes y Creo- Trujillo son con Es gente. un telescopio pequeño, no es la gran maravilla. ¿Perdón? Alguien dijo algo, ¿no? Es un telescopio pequeño. ¿Es igual? ¿Es el mismo trabajo la imagen? Sí, exactamente. Era esa que se va mostrando cada vez más profundo, ¿no? Con más tiempo de integración, ¿no? En cierta manera. Bueno, algunas de las características observacionales, de la caracterización observacional de esta luz y su separación de la galaxia central, es muy complejo desde el punto de vista observacional. Hay muchos elementos que hay que tomar en cuenta. Como estamos hablando de imágenes de gran campo y de muy bajo brillo, entonces, por ejemplo, tenemos problemas con el flat field, ¿no? Que son varios campos para el mismo objeto. El flat field no es trivial. Hay que hacer quitar las estrellas, la luz de las estrellas de campo, la luz que a veces no se quita del todo, no se enmascara bien, la reflexión de esa luz más bien, y es algo muy complejo para lograr realmente capturar con precisión esta luz intracúmulo. La cuestión de la PCF, también el cirrus galáctico contamina mucho porque son objetos extendidos, ¿no? Y también la sustracción, obviamente, del background, ¿no? Del cielo, son cruciales para poder detectar. Y por último, si queremos estudiar realmente esta luz intracúmulo, obviamente en un cúmulo pues, está plagado de galaxias. Aparte de la galaxia central, está plagado de galaxias. Entonces hay que sustraer algunas de esas galaxias o enmascararlas. Bueno, aquí ven cómo se enmascaran los blancos. Son galaxias que se han enmascarado, o no solo galaxias, sino estructuras. Puede haber tidal tails y cosas por el estilo. Todo eso hay que enmascarar para quedarnos nada más con la luz de la galaxia, digamos, central y toda la luz que se extiende hasta megaparsecs, ¿no? Hasta 1 o 2 megaparsecs, la luz intracúmulo. Entonces, uno de los problemas claves acá es cómo separar esa luz intracúmulo de la galaxia central. Para poder estudiar la física de esa componente tan extendida, necesitamos separarla de la luz de la galaxia central. ¿Hasta dónde se extiende la galaxia central y dónde empieza esta luz? Es una cuestión muy compleja. Y hay muchas maneras de hacerlo fotométricamente. La gente usa diferentes criterios para separar. Uno muy sencillito, por ejemplo, aquí tienen un perfil de luz de uno de estos cúmulos, desde el centro hasta... Aquí está en radios a la 1/4 para hacer énfasis en que si es una línea recta, entonces la distribución de Baculión, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo es un Baculión perfecto, pero luego ya se empieza a disminuir. Entonces, uno de los criterios para separar así de una manera nominal luz intracúmulo de la BCG es poner un corte en el brillo. Dicen, por ejemplo, 27 magnitudes arco segundo cuadrado en una dada banda, típicamente banda R. Hasta ahí considero que lo para adentro es la galaxia central, para afuera es la luz intracúmulo. Es un criterio que usan muchos para simplemente tener una idea, una estimación de la fracción entonces de luz que hay en esta componente. Otro criterio, todo esto son unidimensionales, ¿no? Lo que hacen es anillos, etcétera, y son
perfiles unidimensionales. Otro método es hacer ajustes. Ajustas la parte central a un devaculador, por ejemplo, aquí se ve bonito, es un devaculador perfecto hasta cierto radio, y luego el exceso, achacarlo a esa componente que puede ser la luz intracúmulo. Otro método es descomposición. Por ejemplo, ajustamos 2 Cercics a nuestro perfil de brillo, 2 Cercics. El Cercic central pues va a corresponder a la galaxia central, y el exceso, bueno, y el otro Cercic va a corresponder a la luz intracúmulo. Entonces, esto todo lo saqué de un paper de Matías Klug et al. Bueno, y además, bueno, estos métodos, como son unidimensionales, todo lo promedias proyectado en el cielo, pues no tienes en cuenta mucho las subestructuras que pueden haber, la luz intracúmulo que puede tener, bueno, más bien intrahalo que pueden tener las propias galaxias, etcétera, ¿no? O sea, pero bueno, son maneras que se han hecho durante décadas para estimar esa luz intracúmulo. Más recientemente, pues ahora se puede hacer análisis completo de toda la imagen proyectada en 2D, los mapas de luz en 2D, donde, por ejemplo, se pueden hacer esto que les decía de enmascarar en la imagen de 2D las galaxias, las estructuras que tienen, y luego hacer un ajuste bidimensional, por ejemplo, a una doble Cercic, a una distribución doble Cercic, pero en 2 dimensiones, ¿no? Métodos más modernos, más sofisticados, lo que hacen es ajustar a todas las estructuras que ven en la imagen, a cada una de estas galaxias, digamos, le ajustan perfiles de brillo, Cercic, doble Cercic, etcétera. Todo esto lo hacen de una manera iterativa y conjunta, ¿no? Y de esa manera, pues todo lo que queda como exceso, ya una vez que han ajustado todas sus galaxias, la galaxia central, bueno, la galaxia central incluso, lo que les queda, el residuo, y quitando además, considerando el brillo del cielo, pues lo que les queda es la distribución de luz, digamos, bidimensional de la luz intracúmulo, ¿no? Métodos más recientes usan incluso wavelets, análisis de Fourier de la imagen, en fin, no voy a entrar mucho en detalle. Por ejemplo, aquí ven preciosas, ya se aplicó uno de estos métodos bidimensionales a los famosos 6 cúmulos del Hubble Space, ¿cómo se llaman? Los Frontier Fields, ¿no? Son 6 cúmulos que se han observado con lujo de detalle con Hubble, y aquí está la distribución de la luz intracúmulo. Bueno, es la central más la luz intracúmulo. Lo ven, para nada es esférica, tenemos que ser elongada, depende del estado dinámico del cúmulo, ¿no? Y como les digo, les repito, son brillos muy bajísimos, muy por debajo de 25 magnitudes arco segundo por cuadrado. Y bueno, uno de los problemas aquí para entender bien la naturaleza de esta componente, pues es cómo separarla realmente de la galaxia central, y bueno, y también tener surveys, tener catastros. Y ahorita aquí del paper de Klug et al. Les muestro en función de la profundidad y el tamaño de la muestra, lo que tenemos más o menos, ¿no? Hay muestras profundas, pero con muy pocas galaxias, ¿no? Que pueden llegar, perdón, aquí, muestras hasta abajo de 30, por ejemplo, pero pues son apenas 2, 3, 4, ¿no? Hay muestras ya mucho más grandes, de 400, 500 cúmulos, pero con profundidades muy bajitas, ¿no? Entonces, aquí hay este es con el VLT, es un survey más o menos de 40, 30, 40, creo, cúmulos, y con profundidades que llegan hasta 30, ¿no? Entonces, luego alguna gente hace stacking, la técnica de stacking, ¿no? Se toma muchas imágenes y hacen un stacking, un apilamiento, para también señalar ruido y tener una especie de perfil promedio, digamos, de los cúmulos, ¿no? Que es lo que están viendo en esta figura, de hecho, ¿no? Este es un stacking de 300 cúmulos del survey DES, y sacan un perfil promedio que puede llegar hasta por debajo de 30, porque están ganando señal de ruido al hacer el apilamiento de muchas imágenes, ¿no? Y sacan los perfiles. Cuando se empezó a analizar a fondo estos perfiles, trabajos de Donzelli et al., 2010, 2011, mostraban que la mayoría, bueno, gran parte de ellos se pueden ajustar el perfil de brillo desde el centro hasta más afuera con una simple ley de Cerci, famosa ley de Cerci de Juan Carlos Cerci, ¿no? Sí, adelante. ¿Qué efecto tiene la anisotropía en los perfiles? Porque tú mostraste que son Sí. para nada isotrópicos. Uh-huh. Entonces, al hacer el stacking, lo haces isotrópico de alguna forma, ¿no? Pero sabemos que no es isotrópico. Claro. Pues sí, ese es el famoso efecto que siempre vamos a tener en astronomía cuando hacen imágenes proyectadas, ¿no? Generalmente creo que no, por lo menos si el cúmulo no está tremendamente en interacción, si es un cúmulo medianamente relajado, generalmente pues
hacer la promediación unidimensional o el stacking no te afecta mucho, ¿no? En tu perfil final. Pero depende, hay cúmulos donde de plano ni siquiera sabes dónde está el centro, ¿no? Y los comunistas están todos alargados. Algunos, sí, exacto, sí, pero al final de cuentas es un perfil en el semieje mayor, si quieres, porque se saca el pA y la elipticidad, etcétera, estas cosas, ¿no? Y es igual que en las galaxias, ¿no? De cierta manera. Muchos de estos cúmulos se ajustan con doble ley de Sérsic, o este que les estoy mostrando aquí, incluso con tres Sérsic, una para el centro, una intermedia. Pero una pregunta, ¿qué tipo de trazadores están ocupando en esos perfiles? Es fotometría. Sí, sí, pero ¿qué están usando? ¿Cúmulos globulares? ¿Están usando nebulosas planetarias? No, es el brillo superficial que ves en la imagen, ¿no? Es un perfil de brillo, ¿no? Y bueno, entonces es interesante cómo hacerlo. Esto era para después. Entonces, en el trabajo de Kluge es muy bonito porque lograron tener casi 200 cúmulos observados con un mismo telescopio, con la misma técnica, toda la fotometría tratada, que llega hasta magnitudes relativamente bajas, brillos de 30, ¿no? Aquí está la muestra de Kluge. Son 170 cúmulos observados en el telescopio Wendelstein. ¿Saben dónde está eso? Con un Wi-Fi imager. Wendelstein es un telescopito que está a 70 kilómetros de Múnich, en Bavaria, ahí en la montaña. Es un telescopio de 2 metros, con una tecnología que se instaló en 2011, con una tecnología muy sofisticada, y tiene un Wildfire Imager que se usa para muchas cosas, entre ellas para construir este survey homogéneo de cúmulos en 3 bandas, creo. Entonces, muy homogéneo. Y aquí se ve, aquí les presento otra vez siempre en unidades de R a la 1/4 para enfatizar la ley de Sérsic al centro. Este es el perfil de brillo, el rojo, de los cúmulos, cuya brillo central y luz intracúmulo se ajusta con un simple Sérsic. Esos son estos rojos. Y estos son los negros, es el perfil promedio de las que necesitan una doble Sérsic. Entonces aquí ven ustedes cómo va el perfil de brillo, generalmente es un debacolor al centro y quizás puede ser variaciones ya Sérsics con N5 o N3, 2, etcétera, hacia afuera, ¿no? Entonces, lo que se ve es que estos perfiles generalmente, bueno, aquí muestro el promedio de los 170, ¿no? Bueno, dividido en 2 grupos. Pero generalmente si uno ve uno por uno, se ven perfiles relativamente suaves. No ve una transición, aquí hasta aquí y luego cambia la ley. Se ven suaves relativamente, quizás 2 leyes de Sérsic, 3 leyes de Sérsic, pero suavecitos, ¿no? Entonces es muy difícil decir dónde termina la galaxia BCG y dónde estoy viendo la luz intracúmulo. Es muy difícil. Y por eso es que hay muchas maneras de definirlo, ya les mostré algunas simplemente con umbrales en brillo o haciendo dobles ajustes, etc. Y bueno, lo que la gente típicamente, más allá de estudiar, obviamente, el perfil de brillo, que es muy importante, pues lo que quieren sacar son las fracciones. ¿Qué fracción de masa en estrellas está metida en esta componente intracúmulo con relación a la masa en estrellas que hay, digamos, entre toda la BCG más ICL, o todas las estrellas, incluyendo las satélites? Aquí hay una confusión bestial en la literatura, ahí que me metí en este campo, todo el tiempo nos chocamos con eso. Las definiciones, simplemente las definiciones, ¿no? ¿Cómo defines la fracción de luz intracúmulo? Mucha gente lo hace, es la luz intracúmulo, que asigna uno de alguna manera al intracúmulo, dividida la luz total de la BCG más la luz intracúmulo. La voy a llamar F minúscula, pero hay otra gente que reporta lo que voy a llamar F mayúscula, que es la luz otra vez que uno estima que está en la luz, en la luz intracúmulo, entre la luz total del cúmulo, ICL, BCG, más todas las satélites, ¿no? Entonces, son obviamente 2 definiciones muy diferentes, porque esta va a ser siempre más chiquita, está metiendo en el denominador 1, pues la contribución de toda la luz de los satélites, ¿no? Bueno, aquí Mireia Montes es una de las que más trabaja en este campo, con Nacho Trujillo. Es la especialista, de hecho, saca muchos reviews. Y bueno, aquí, por ejemplo, hice una compilación que ya se quedó chiquita, de hecho, del 22, de la fracción de luz intracúmulo, de la chiquita, nada más luz intracúmulo, entre la luz total en intracúmulo más ICL, no considerando las satélites, ¿no? Las galaxias del cúmulo. Y ven acá diferentes fracciones, ¿no? Diferentes métodos, pues anda 10, 20, no depende mucho aquí está la masa del cúmulo, la masa dinámica, masa de halo, pero ahí anda 10, 20, 30 puede llegar. Parece que no hay mucha dependencia con la masa del cúmulo.
Esta es de la muestra de Kluge, para las que tiene medida la masa del halo, no para todas tiene medida la masa dinámica de sus cúmulos, ¿no? Entonces, lo que se ve que hay mucha incertidumbre. Aquí otra con Vegas, en VLT, es otro, han observado como 30, 40 cúmulos, son los, desde grupos hasta cúmulos, que son las moradas. Y otra vez, en función de la masa virial o masa del cúmulo, se ve que ahí anda, esta es la fracción ahora grande, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ser más chiquita que la F chiquita porque considera, perdón, tiene que ser menor, ¿no? Que la F minúscula. Y ven ustedes, pues otra vez parece que hay una ligera quizás dependencia, los cúmulos más masivos puede que tengan un poquito menos de fracción en luz intracúmulo, pero bueno, es un ruido total ahí. Y además hay mucha incertidumbre de cómo se define esta luz intracúmulo, ¿no? Esta, ¿no? ¿Cómo se para? En este paper de Ragusa et al, con el VLT, por ejemplo, usan el método unidimensional, ¿no? Híbrido. En fin, no importa ahorita mucho eso. Entonces, el punto es que hay mucho scatter en estas fracciones. ¿Cuánta materia hay? ¿Cuántas estrellas hay en la luz intracúmulo? ¿Sí, Luis? Vladimir, no han buscado correlacionar con la densidad media, porque el tiempo dinámico del cúmulo va como 1 entre raíz cuadrada de la densidad. Sí, con varias cosas. Ahorita les voy a mostrar desde el punto de vista numérico, porque lo estoy haciendo más difícil, pero con la concentración, con en la época de ensamblaje del cúmulo, que es una especie también de trazador del tiempo dinámico, ¿no? Y sí, vamos a ver que hay correlaciones ahí, ¿no? Justamente en la dirección esperada. Y entonces, otra vez, muestro el trabajo, los resultados de Kluge, porque para mí son los más homogéneos de todos, y además con los que nos vamos a comparar la simulación, ¿no? Entonces, en este paper, su tesis doctoral allá de Kluge, es, por ejemplo, él aplicó los 3 métodos al perfil unidimensional de cada cúmulo. El método del corte, todo lo que está el brillo arriba de 27 es la BCG, más abajo de 27 le integramos, esa es la luz que está en la luz intracúmulo, ¿no? Y aquí está la distribución de su fracción intracúmulo, en este caso la F chiquita, ¿no? Ven ustedes que va, en promedio anda en 34 más o menos, con una distribución muy ancha. Pero si hacemos un corte en el brillo, vamos a tener a 27, vamos a tener que la luz intracúmulo pues anda ahí alrededor de unos 30, 40%, bastante, ¿no? Con relación al, pero esto es no tomando en cuenta las satélites. Si usa el método de Baculior y el exceso, al ajuste de Baculior al centro, lo considera ICL, pues aquí está su distribución de sus fracciones, ¿no? Se ve que son más altas, 48% en promedio, pero con una distribución muy ancha, muy estocástica, parece. Y si usa el método que no lo puede aplicar a todos sus cúmulos, porque muchos se ajustan bien con un simple CERSIC, pero si ajusta un doble CERSIC, para los que sí logra, la fracción todavía es un poquito mayor, en promedio, 52, ¿no? Pero otra vez una distribución muy ancha. Entonces es el estado del arte, digamos, lo puse así porque es el estado del arte observacional en la determinación de las fracciones de la luz intracúmulo en los cúmulos, considerando diferentes métodos observacionales, fotométricos, digamos así, ¿no? Pero también, seguramente por eso preguntaba Ángeles, hay estudios que tratan de hacer ahora una caracterización cinemática, es decir, saben ustedes, igual que en las galaxias, hay población POP1, POP2, que cinemáticamente son diferentes, ¿no? La POP1 son estrellas más frías, en el disco, la POP2 son estrellas con velocidades de dispersión de velocidades más altas, pero lo mismo se puede hacer para los cúmulos, sus componentes estelares. Aquí sí hay que resolver estrellas, y por excelencia son las nebulosas planetarias. Son luminosas, y claro, no son muchas las que se pueden resolver, pero bueno, las que se pueden. Y uno puede sacar, por ejemplo, aquí para M87, pues cómo es la dispersión de velocidades, aquí está el espacio de fase, de hecho, la dispersión de velocidades de las nebulosas planetarias, que uno va a decir son asociadas a la galaxia central. Aquí ven los puntitos rojos. Pero también puede medir uno, hay estrellas, nebulosas planetarias que tienen una distribución de velocidades mucho más ancha. Son poquitas, pero miren aquí los puntos azules. Entonces uno puede decir, bueno, hasta aquí se terminó mi galaxia, es la población de estrellas frías, digamos, dinámicamente hablando, nebulosas planetarias dinámicamente frías, y más allá, pues ya solamente hay estrellas con dispersiones de velocidades muy altas, asociadas más bien al cúmulo y ya no a la galaxia. Pero este tipo de trabajos, pues ya se imaginarán, se puede hacer para poquísimos cúmulos, ¿no? Contados con la mano, resolver, es un trabajo muy meticuloso.
se ha hecho nada más para Coma, Virgo, Fornax, los cúmulos más cercanos, digamos, ¿no? Y no sirve mucho para hacer estadística. Entonces, por lo pronto, el mensaje que les quiero decir, transmitir es que la distribución, las determinaciones fotométricas del ICL, de las fracciones de ICL, son muy ambiguas, con mucho scatter intrínseco, o puede ser debido a la observación en sí, al método que estamos usando. Y además pueden depender de muchas cosas, de propiedades del cúmulo, un poco como decía Luis, ¿no? De su densidad, si está relajado o no, de su riqueza, de su concentración. Y esa es una de las cosas que quisiéramos estudiar, ¿no? ¿De qué depende esa fracción? ¿Por qué hay cúmulos que tienen más luz intracúmulo? ¿Por qué hay unos que tienen menos, ¿no? Y entonces, para lograr hacer estudios más homogéneos, es crucial encontrar alguna métrica más homogénea para estimar, para separar lo que es la luz intracúmulo de la galaxia central. Y bueno, después de hacer, obviamente, el enmascarado, quitando todas las otras galaxias y estructuras que se ven generalmente en los cúmulos, ¿no? Y bueno, ahí es donde las simulaciones pueden siempre llegar a ayudarnos, porque en la simulación uno puede ver todo, ¿no? Puede ver dónde están las estrellas asociadas a una cosa, a otra, y pueden tener una idea más clara y luego tratar ya luego de llevarlo al plano observacional, ¿no? Y por eso es importantísimo aquí, para comparar peras con peras, la simulación lo que nos da es básicamente partículas estelares distribuidas tridimensionalmente. La observación es bidimensional y es una proyección, además no en estrellas, sino en luz, ¿no? O sea, hay que pasar a luz, a la distribución superficial, hay que generar imágenes sintéticas. Y eso es lo que un poco hacemos, ¿no? Entonces, un poco sobre, se preguntarán de dónde viene esta luz intracúmulo, otra vez de un review de Mireia Montes, este cartoon, donde hay diferentes mecanismos que se proponen, por ejemplo, la simple destrucción de galaxias muy chiquititas, enanas, se van destruyendo al medida que caen al centro, y sus estrellas pasan a ser parte de la luz intracúmulo. Otro mecanismo es el despojamiento, el desnudamiento, por fuerza de marea, de estrellas de las propias galaxias grandotas, tipo Milky Way, ¿no? Que van perdiendo sus estrellas por fuerzas de marea. También cuando hay mergers, los procesos de mergers también eyectan muchas estrellas que pueden llegar al medio intracúmulo. También se propone que en los cúmulos generalmente ya vienen ensamblándose por pequeños grupos. Y cada grupo puede traer su luz intracúmulo. Y al meterse al cúmulo, esa luz no va a caer a galaxias, sino se ensambla, se hace parte de todo el cúmulo. Eso se llama el preprocesamiento, ¿no? Y también puede haber, ustedes aquí sí puede haber mucha discusión, puede haber formación in situ en el medio intracúmulo, ¿no? Y nos va a mostrar que en las simulaciones sí lo hay. Bueno. ¿Hay evidencia observacional de eso? Todos son esta del in situ es básicamente teórico. Pero ahorita les voy a mostrar un paper que acaba de salir, que ya está haciendo propuestas como detectar con H-alfa, gran tecánicos por el estilo, ¿no? En telescopios muy grandes, esa formación in situ. Sería un nuevo mecanismo de formación estelar más allá de una galaxia, ¿no? Pero bueno. Bueno, los mecanismos que más se aceptan son estos dos, el desnudamiento, ¿cómo decir? Desnudamiento, ¿no? O despojo de estrellas de las galaxias que van cayendo en su órbita en el cúmulo por fuerzas de marea. Y sabemos que en los cúmulos hubo muchas fusiones en el pasado, ¿no? Entonces las fusiones siempre pueden dar origen a estrellas que salen desbocadas. En realidad, en las simulaciones nosotros podemos estudiar las dos poblaciones de estrellas que hay, frías y calientes. Podemos medir la dispersión de velocidades, por ejemplo, esto se ha hecho desde trabajos como de Dolac y tal, con simulaciones. Esto es con simulaciones, ¿no? Donde tenemos cada partícula estelar. Y se ve que la distribución de velocidades de las estrellas en todo el cúmulo, quitando las satélites, ¿no? Nada más la galaxia central y el resto, quitando todas las subestructuras, es una distribución maxwelliana en 3D. Si lo proyectamos en 2D va a ser una gaussiana. Entonces, y generalmente se ve que para ajustar esta maxwelliana se necesitan dos maxwellianas a su vez, ¿no? Entonces hay una componente fría de estrellas y una componente caliente. Y bueno, dicen, esta va a estar asociada a la BCG, la componente más caliente va a estar asociada a la luz intracúmulo. Estrellas que están flotando, digamos, ya no en el campo gravitacional de la galaxia central, sino de todo el cúmulo. Y de hecho, entonces uno sabe cada estrella a qué población pertenece y puede pintar su perfil de densidad, por ejemplo, ¿no? Aquí ven el perfil de densidad de las estrellas frías, fíjense al centro es lo que domina, y este es el perfil de densidad de las estrellas calientes.
O sea, Dinámicamente caliente. dinámicamente, sí, sí, todo el tiempo, perdón, dinámicamente, ¿no? Obviamente. Y lo que ven ustedes acá que hay un traslape. Y ahí empieza uno a entender por qué es tan complicado separar BCG de ICL fotométricamente. ¿Por qué? Porque comparten el mismo espacio. Espacialmente, ahí están también las estrellas, digamos, con una dispersión de velocidades alta. Están también metidas ahí donde está espacialmente la galaxia central con estrellas dinámicamente más frías, ¿no? Y bueno, hay una especie de radio donde se intersectan, quizás ese puede ser el radio donde uno dice, bueno, a partir de aquí ya domina por completo la ICL, a partir de aquí domina la galaxia central. Pero esto es un método cinemático que dije, desde el punto de vista observacional está difícil hacerlo, ¿no? Entonces, ahí de hecho se ve que estas estrellas, bueno, partículas estelares en las simulaciones, asociadas a lo que llamaríamos la luz intracúmulo, con alta dispersión de velocidades, generalmente este perfil es el mismo, generalmente casi todas las estrellas estas son estrellas así llamadas ex situ en la simulación. Es decir, estrellas que vienen, no se han formado en el lugar, no se han formado precisamente en cada uno de estos radios, sino que vienen del despojo de otras galaxias, vienen de la luz intracúmulo de los grupos que han caído, o sea, ex situ. Mientras que en la parte central dominan, no dominan, pero son más altas las fracciones de las estrellas in situ, que se han formado ahí mismo, o sea, se han formado en la galaxia, como lo que generalmente entendemos, ¿no? La formación. O sea que hay ex situ típicamente se asocia con mergers, in situ se asocia con formación estelar, ¿no? En la propia galaxia. Han habido muchos trabajos desde los 2000 con simulaciones hidrodinámicas, en el cuerpo más hidrodinámica, desde los trabajos de Murante et al, pioneros. Y bueno, por ejemplo, aquí les muestro uno que es muy influencial, de Cui et al, usando Gadget 3, que son simulaciones zoom-in de cúmulos, de 60, 40, 50, 60 cúmulos. Y aquí les estoy mostrando la fracción mayúscula, es decir, la masa que hay en la componente difusa, aquí es por diffuse, o sea, la luz intracúmulo, entre la masa total que hay en estrellas, incluyendo las galaxias satélites, ¿no? Esa fracción. Y bueno, aquí están usando el método cinemático o dinámico, lo que les mostré en la anterior lámina. Y ven ustedes lo que son con rojo, son la fracción que encontramos de luz intracúmulo o de masa estelar en cúmulo, en la luz intracúmulo, calculada con el método cinemático, cuando se mete AGN, en esa época todavía, bueno, 2014 ya, empezaban las simulaciones a considerar mucho el rol del AGN, ¿no? En la evolución de galaxias. Cuando no metes el AGN son la línea azul, ¿no? Pero esto es con el método cinemático. Y ves, son fracciones altas, 50%, en función de la masa, ¿no? Del cúmulo. Pero cuando usamos a esa misma simulación, le aplicaron un método fotométrico, por ejemplo, con el corte a 26.5, miren ustedes cómo son de diferentes las dos simulaciones, la que considera AGN y la que no considera AGN. Obviamente, cuando metes AGN, ¿qué pasa? No dejas que que haya mucha formación estelar en la galaxia central, ¿no? O sea, entonces la formación estelar la galaxia central no es tan masiva y entonces mucha de la masa se va a la luz intracúmulo, ¿no? Vamos a ver cómo depende de lo que llaman la física subgrid, ¿no? En las simulaciones, meter o no meter AGN. Bueno, y un trabajo reciente que nos comió un poco el mandado, pero bueno, no es exactamente lo que estamos haciendo, pero acaba de salir, es un grupo grande, liderado por Sarah Brock, donde están preparando para las observaciones con el LSST, que obviamente con ese telescopio, el observatorio de Vera Rubin, se va a poder estudiar con lujo de detalle miles de cúmulos hasta magnitudes por debajo de 30 arcos segundo por cuadrado, ¿no? Entonces, en este trabajo han usado 61 simulaciones hidrodinámicas con diferentes códigos, son muchos grupos, fíjense que están todas las simulaciones que han usado. Y aquí no se complica mucho, por lo pronto dicen qué tal si definimos que la luz intracúmulo es lo que está más allá de un radio de apertura dado. Por ejemplo, más allá de 30 kiloparsecs, en este caso, más allá de 100 kiloparsecs, decimos todo lo que estamos afuera es luz intracúmulo, ¿no? Y es este caso. Aquí ven la fracción otra vez de luz intracúmulo, en este caso es tomando en cuenta la masa de los satélites. Y ven ustedes, a excepción de esta simulación rara, magnético, no sé por qué da valores tan altos, las demás todas andan ahí entre 20 y 40%, en este rango pequeño de masas que exploran, entre 14 y 14,5 en log de masa de cúmulo. ¿Por qué cambia el tamaño de los símbolos? ¿Perdón? ¿Por qué cambia el tamaño de los símbolos?
simplemente porque aquí están usando de 30 para afuera y aquí de 100 para afuera, ¿no? Nada más para hacer énfasis que están, aquí la luz intracúmulo la agarran más afuerita, por eso es también la fracción menor, ¿no? Y aquí se están mostrando los resultados con cinemática, o sea, usando la dispersión de velocidad, lo que les mencioné. Claramente sí, son 2-3 veces más altas que las fotométricas, ¿no? Eso significa que hay mucha luz intracúmulo que se mete hasta el centro. Cuando uno hace estos cortes, no la está tomando en cuenta, ¿no? Y bueno, el chiste luego es hacer como las observaciones, como les decía. Entonces aquí les muestro 4 simulaciones, 4 cúmulos diferentes, ya después de haber postprocesado, porque la simulación lo que nos da es más estrellas, ¿no? Partículas estelares. Hay que pasar a luz. Hay que usar síntesis de población, ¿no? Códigos de síntesis de población para pasar a luz. Luego hay que proyectarlo. Luego hay que ponerle la luz del cielo, el sky background, la PSF, y hacerlo lo más parecido como un observador, ¿no? O sea, observar simulación se llama esto, ¿no? Hasta aquí lo llegan hasta 30, ¿no? Y así se vería, si uno ve la simulación, pues se ve mucho más detalle, obviamente. Aquí estamos ya echándola a perder, ¿no? Como hacen las observaciones, ¿no? Ni modo, así es. Son limitadas nuestras capacidades, pero bueno. Entonces, y luego lo que han hecho es pasarles estas imágenes de estos 61 simulaciones procesadas, proyectadas, con todo, a, ¿cuántos hay aquí? 2, 4, 5, 6, 7, a 8 grupos. 8 grupos de observaciones, incluido el grupo de Mireya Montes, y cada grupo, además, aplicando sus diferentes maneras de definir, que con el corte, que con doble Cerci, que con wavelets, cada grupo, ¿no? Y aquí ven ustedes el promedio de las 61 con cada uno de estos grupos, de su manera de determinar la fracción de luz intracúmulo. Y ven ustedes, bueno, hay más o menos un buen acuerdo. Aquí hay estos siempre outliers que son estas, con el método de los wavelets, parece que se puede tomar un poquito más de luz intracúmulo que con los métodos otros más fotométricos que había mencionado, ¿no? Pero en general hay un buen acuerdo, o sea, todos los métodos tienen, cada método pues va a dar diferentes fracciones, pero no es tan diferente, ¿no? Y estas son con el método cinemático, claramente factor 2, 3 más arriba, ¿no? Como les decía ya, como ya se había descubierto. Bueno, ahora lo que estamos haciendo nosotros es, este es un trabajo que es parte de la tesis doctoral de Daniel Montenegro Taborda, estudiante de nuestro posgrado en el IRIA, y en colaboración con Vicente Rodríguez Gómez, con Bernardo Cervantes, como les puse en la lámina al principio, y con Matías Kluge, ¿no? Por la parte observacional. Entonces, estamos usando básicamente el análisis de la simulación de estas TNG, la más grande, la de 300 megaparsecs, ¿no? Aquí ven cómo se ensambla un cúmulo. Están viendo estrellas, están viendo cómo se van las galaxias, cómo van colapsando, yendo hacia el centro. Se está ensamblando, aquí está el tiempo. ¿Dónde está el tiempo? Aquí está el corriente al rojo. Y ven cómo se va ensamblando un cúmulo en la simulación, ¿no? Aquí uno puede medir lo que quiera, puede medir perfil de densidad superficial proyectada, etc. Estamos usando los 700 cúmulos más masivos de TNG 300, que son como más arriba de 5 por 10 a la 13 masas solares. Y lo primero que estamos viendo ahora es hacer el análisis con pura estrellas, todavía no haciendo como observacionales, sino pura estrellas para tener los primeros hints, digamos, de cómo van las cosas. Entonces, si tomamos la luz total, las estrellas asociadas a la BCG, cuando simplemente no tomamos en cuenta todas las demás galaxias, solamente la central y todo lo que queda en la simulación, hacemos Daniel Montenegro Taborda, pues hace cascarones y va sacando los perfiles de densidad. Y bueno, aquí con la masa total en la componente BCG más ICL entre la masa total en estrellas, esa es nuestra F mayúscula. Perdón, en este caso ni siquiera es la F, es simplemente, todavía no hemos separado BCG de ICL. Simplemente es la masa que hay en ambas componentes entre la masa total del cúmulo, en función de la masa del cúmulo, masa 200. Y ahí ven ustedes que hay una dependencia muy pequeña con la masa, muy escaterada, muy dispersa, con una coeficiente de correlación de menos 0.27, ¿no? Muy chiquito. Se puede decir que es casi constante, ¿no? Pero cuando aquí el colorcito está mostrando la concentración a Navarro-French-White, se ajusta a las simulaciones, qué concentración tienen estos cúmulos. Y ven ustedes cómo claramente se segrega por la concentración. Los más concentrados tienen fracciones más altas de esta componente de la asa central, más la envolvente, esta intracúmulo, ¿no?
Y bueno, entonces aquí lo graficamos contra la concentración y ven la correlación bonita, 0.67 casi. Y aquí estamos pintando con relación a la época de ensamblaje, ¿verdad? Es decir, que a una misma concentración, los que se ensamblan más, más tarde, estos Z50 es el redshift cuando se ensambló la mitad de la masa del cúmulo, entonces tienen menos fracción. En cambio, los que se ensamblaron muy temprano, a corriente al rojo arriba de 1, tienen más masa en estas dos componentes. Es simplemente porque, ¿por qué hay esa dependencia con la concentración? Pues por las fuerzas de marea. Algo muy concentrado tiene más fuerzas de marea y es capaz de despojar estrellas a todas sus componentes. ¿En favor de quién? En favor de esta componente, tanto la central como toda la luz intracúmulo. Ahora, ¿quién ganará más, la central o la luz intracúmulo? Vamos a ver que hay entre las dos se dividen mitad-mitad. Es lo que muestran las simulaciones, ¿no? Y claro, mientras más tiempo dura este efecto, cuanto más temprano se ensambló un cúmulo, mayor va a ser esa fracción, más tiempo va a estar actuando este fenómeno de tidal stripping. Y bueno, la pregunta que nos hacemos es si existe realmente un radio característico, un radio de transición que podamos inferir de la simulación antes de hacer dinámica, ¿no? Aquí queremos a nivel fotométrico, digamos. Bueno, en este caso a nivel de perfiles de densidad, que luego lo vamos a pasar a fotométrico. ¿Hay algún radio característico, un radio de corte o de apertura, donde digamos, hasta este radio es mi BCG, más allá de esto es la luz intracúmulo, estrellas de la luz intracúmulo? Bueno, primero que eso sacamos los perfiles de densidad tres dimensionales. Es un gráfico un poco complicado de entender. Aquí son tres bines de masa, son las medianas con sus percentiles, 1684 las áreas sombreadas. Entonces aquí si ustedes dicen, yo corto mi cúmulo, mi perfil de luz galaxia central más luz intracúmulo a 100 kiloparsecs. Ajá, a 100 kiloparsecs voy a tener una fracción entonces de más o menos, un poco más de 30%. Pero si lo corto a 30 kiloparsecs, pues voy a tener 60% porque estás metiendo más luz intracúmulo al cortar más adentro, ¿no? Y así. Y la línea naranja es la inversa de esta, que es simplemente la luz que a cada radio, si ustedes definen un dado radio de apertura, es la luz o la masa que se integra hasta ese radio en la parte central, en la BCG, ¿no? Como ven ustedes, estos son perfiles sigmoid, se ajustan muy bien con funciones sigmoid, y bueno, desde el trabajo de Philip et al, se encuentra que esta sigmoid depende de la masa. Ustedes ven acá que estos perfiles un poquito van cambiando con la masa, ¿no? Más masivos, estos son más masivos, tienen como que más extendida su distribución de luz, bueno, no es de luz, sino de masa estelar. Bueno, tenemos todo, y podemos calcular entonces diferentes definiciones de fracciones intracúmulo, pues, suponiendo un radio de apertura. Por ejemplo, lo que hace mucha gente, porque es lo más cómodo, simplemente definir un radio de apertura para todos, 30 kiloparsecs. Yo digo, 30 kiloparsecs, hasta ahí es mi galaxia central, las famosas CDs, ¿no? 30 kiloparsecs, y todo lo que está afuera es luz intracúmulo. Ok, hacemos eso, y ven ustedes, aquí nos da, esta sería la fracción de masa de estrellas intracúmulo entre la masa total entre el intracúmulo más central. Y fuertemente depende de la masa, obviamente, porque para un cúmulo chiquito, 30 kiloparsecs es un radio grande, pero para un cúmulo grandotote, 30 kiloparsecs es nada. Entonces, por eso se acumula más y más luz intracúmulo cuando tomamos un radio único para todas, independiente de la masa. Se puede hacer a 50, se puede hacer a 100, mientras más grande ponemos ese radio de apertura, pues cada vez vamos a integrar menos estrellas afuera, ¿no? Y por eso hay esta dependencia. Otro método que la gente usa es tomar un radio de apertura que es función del radio virial, del cúmulo, o sea que depende en este caso ahora sí del cúmulo, de la masa del cúmulo, de su radio, de su tamaño. Y aquí ven, por ejemplo, si lo hacemos a 0.1 radios viriales, es esta línea con su dispersión acá, 1684. Entonces, como ven ustedes, cuando tomamos decimos la galaxia central se extiende hasta una décima del radio virial, todo para afuera es la luz intracúmulo. Y aquí es menos dependiente ya de la masa, obviamente, por definición, pues ahora sí depende de esta definición del radio de corte del tamaño del cúmulo. Y también experimentamos, y al final nos casamos con este método, esta definición más bien, no método, con tomar en cuenta un radio que sea asociado a la misma distribución de densidad de las estrellas, o en el caso de observacional, a la distribución de luz. Por ejemplo, ¿qué tal si al perfil de densidad le sacamos el radio a la mitad, el radio efectivo, el radio donde se integra la mitad de la masa, el famoso R-half, ¿no? Entonces,
Cuando lo hacemos, obviamente, si lo hacemos a un radio R-half, eso es justamente por definición cuando la masa en la luz intracúmulo es igual a la masa de la BCG, justo, mitad, mitad, ¿no? Ese es el radio R-half, un radio R-half. Pero si tomamos dos radios R-half, miren cómo sale nuestra fracción de luz intracúmulo. Más o menos anda un poquito arriba del 30%, no depende para nada de la masa, y el escáter es pequeñísimo. O sea que si definimos nosotros a dos radios efectivos, dos radios, mitad de la masa, como nuestro radio que separa la BCG de la ICL, vamos a tener estas fracciones alrededor del 30 y tantos %, y muy poco dependientes de la masa. Pero pasemos ahora a la F grande, es decir, cuando este cociente es la masa en las estrellas intracúmulo dividida la masa de todas las estrellas del cubo, incluyendo las galaxias, satélites y todo esto, ¿no? Claro, estas fracciones van a ser más chicas, están siempre por debajo de 2. Y en el caso de este radio 2 R-half, fíjense, es poca la dependencia con la masa, quizás los más masivos tienen un poquito menos de fracción intracúmulo cuando usamos ese criterio de 2 radios R-half, ¿no? Entonces, y además es independiente de la masa y el escáter es menor con relación a todos los otros radios de apertura que la gente usa en la literatura. Entonces, básicamente nosotros queremos proponer que es mejor usar para separar la galaxia central de la luz intracúmulo, usar dos veces el radio efectivo, que se mide del perfil integrado, digamos, de central más intracúmulo. Y no voy a entrar en detalle, pero de hecho, hemos visto que 2 veces el radio medio, el radio R-half, correlaciona muy bien con el radio de escala, ajustando un Navarro-French-White al cúmulo. Aquí está contra el radio de escala. Esta es la relación 1 a 1. Típicamente, 2 radios R-half están un poquito por debajo, un factor 2 por debajo del radio de escala. El radio de escala, Navarro-French-White, es el radio donde el cúmulo o el halo de materia oscura tiene su máximo potencial gravitacional. O sea, donde la velocidad de escape es máxima. Entonces, por eso 2 radios R-half, que correlaciona bien con el radio de escala del cúmulo, dinámicamente es correcto. Es decir, estrellas que están más allá que están dentro de 2 veces radio efectivo, claramente están por debajo del radio de escala, donde la velocidad de escape es altísima. Entonces, esas estrellitas no van a poder, aunque tengan alta dispersión de velocidad, no van a poder escaparse. Y las vamos a identificar como parte de la BCG, ¿no? Están ahí metidas, están en lo que se llama la zona de influencia de la BCG, por este hecho, ¿no? Y bueno, entonces, nada más para culminar esta parte, aquí les muestro cómo es la distribución, aunque la dispersión es pequeñísima, pues aquí estamos viendo cómo es la distribución, centrada en punto 32 más o menos, con un escáter muy pequeño. Y hemos visto que el escáter no depende del estado dinámico del cúmulo. Hemos medido el estado dinámico del cúmulo en 3 partes, relajados, intermedios y perturbados. Y vemos que es lo mismo más o menos, no importa el estado dinámico, estas fracciones son muy pequeñas, perdón, con un escáter muy pequeño, independientes del estado dinámico. Ahora, si usamos esta otra definición metiendo a las galaxias satélites, que sería esta, es más ancha, ven ustedes la dispersión, aquí está de hecho su dispersión, es más ancha, y esa sí depende del estado dinámico. Los cúmulos más relajados tienen fracciones más grandes. ¿Por qué? Porque más relajados significa que han tenido más tiempo de estar funcionando estos mecanismos de tidal stripping y qué sé yo, y por eso entonces van a tener una fracción, y la fracción de satélites va a ser menor. La masa en satélites han perdido su masa en favor del medio intracúmulo, ¿no? Y fíjense que son distribuciones que se ajustan muy bien con una distribución normal, gaussiana, lo cual invita a pensar que son procesos muy estocásticos los que están de por medio. Y si queremos ver además esa fracción de intracúmulo, la F grande, ¿no? ¿Cómo depende de la masa? Pues hemos visto que depende poquito, decrece poquito. Pero ¿cómo depende de la concentración? Depende bastante. Otra vez, por lo mismo, ¿no? Que los cúmulos más concentrados, son más las partículas que son despojadas de los satélites, y entonces la masa total de las galaxias satélites decrece, mientras que la masa del intracúmulo aumenta. Entonces la fracción aumenta, ¿no? Claramente, ¿no? No voy a entrar en detalle, esto es para los observacionales, pero ahorita no me va a dar tiempo. Les puedo mostrar también, ahora ustedes se preguntarán, esas estrellas que estamos asociando a la luz intracúmulo, esas que están más allá de 2 radios efectivos, así esa es nuestra definición que estamos proponiendo, más allá de 2 radios efectivos, es luz intracúmulo. Entonces, ¿de qué están compuestas? Fíjense, estos PIs están hechos son los promedios,
los cúmulos menos masivos y los cúmulos más masivos, ¿no? No hay mucha diferencia, pero bueno. Agarremos por ejemplo, de los menos masivos. 90% de las estrellas de la luz intracúmulo, aquella que está más allá de 2 radios efectivos, es ex situ. O sea, viene de estrellas despojadas, de otras galaxias, ¿no? Y hay un 10% que se forma in situ, es lo que les decía, que es challenging, ¿no? ¿Cómo se pueden formar estrellas ahí en el medio intracúmulo, ¿no? Ahora, de ese 90%, a su vez, hemos visto los diferentes canales de estas estrellas ex situ, cuántas llegan por este mecanismo de despojamiento de galaxias o mecanismo de major mergers, mergers intermedios o muy chiquitos, ¿no? Y vemos que en general es mitad-mitad, ¿no? Mitad de las estrellas que están en esa parte externa vienen del stripping y otra mitad viene de los mergers, ¿no? Donde dominan la mayor contribución de los major mergers, típicamente, ¿no? Entonces, eso es cómo sería la distribución, de dónde vienen estas estrellas, ¿no? Son generalmente ex situ todas, ¿no? Ahora, ese 10%, si quieren, en las preguntas me lo preguntan, les puedo presentar un trabajo muy reciente, que muestran en la simulación en TNG50, que sí hay estrellas que se están formando en el medio intracúmulo. Pero bueno, no quiero perder tiempo en eso ahorita. Ahora la pregunta es, todo esto que les mostré es 3D. Para acercarnos a la observación, proyectemos, ¿no? Esas fracciones que les mostré, y si las hacemos proyectadas, hasta acercar a la observación serán igual. Pues fíjense, Daniel acaba de sacar el cociente porcentual de la fracción proyectada con relación a la 3D. Entonces, con relación a la masa de los cúmulos, ven ustedes que quizás un 2% más la fracción proyectada, si proyectamos los cúmulos y usamos este mismo radio efectivo, 2 radios efectivos, etcétera, nos van a salir fracciones un 2% más, 1 o 2% más en promedio, altas que en el caso 3D. Con un cierto scatter, ahí está su distribución, que hemos visto que puede depender un poco de la época de ensamblaje, ¿no? O sea, eso es cuando proyecta uno, lo que un poco mencionaba Miguel, o sea, no es lo mismo, ¿no? Proyectando se empiezan a ver ahí estructuras más complicadas, la luz se acumula más en la parte hacia el centro, porque está viendo uno la parte más externa, también las estrellas más externas, etc. Efectos de proyección, la conclusión es que no van a cambiar nuestras conclusiones principales, ¿no? Nuestras fracciones, digamos, ¿no? Pero ahora, si queremos pasar, para ser más observacionales, aparte de proyectar, tenemos que pasar de masa a luz. Y bueno, ahorita les voy a mostrar con Vicente Rodríguez Gómez, pues él tiene todo un código para hacer ciencia de población, proyectar, etcétera. Y lo que vemos es que en nuestros cúmulos sí hay un gradiente de masa-luminosidad. Esta es la densidad superficial en masa estelar con relación a la en luz, ¿no? Entonces hay un gradiente. Aquí estamos 40 cúmulos, estamos poniendo, y ven cómo hay un gradiente de masa-luminosidad, lo cual va a afectar seguramente también un poquito en nuestras... y bueno, pero ahora mejor, ¿por qué no vamos ya directo a hacer observaciones? ¿No? Y entonces este es otro proyecto también con Daniel, donde aquí ahora sí tenemos un cúmulo, digamos, idealizado en la banda G. Les digo, aquí lo que hay que hacer es postprocesar la simulación, las partículas hay que ponerles luz, hay que ponerles espectros. Hay que luego, dependiendo de la banda que uno quiera, pues le ponen los filtros observacionales en las diferentes bandas. Hay que tomar en cuenta la PSF, el brillo del cielo. En fin, son técnicas que ha desarrollado muy bien Vicente en trabajos previos para galaxias, ¿no? Entonces, esta es digamos, una imagen bonita, idealizada en la banda G. Pero luego ya tenemos que ponerle todas estas cuestiones observacionales, que la PSF, que el brillo del cielo, etcétera. Y así queda nuestra imagen si queremos, por ejemplo, alcanzar una profundidad de 30 magnitudes arco segundo cuadrado. Ahí está nuestro cúmulo, ¿no? Y luego hay que enmascarar, ¿no? Que es otro cohete, ¿no? Procesos de enmascarado, se usa Photutils o Sextractor, y luego hay que hacerlo muchas cosas medio manuales. El pobre Daniel se echó ahí. En fin, enmascaras todo lo que puedes y al final te quedas pues con la galaxia central y toda la luz intracúmulo que tienes en la imagen, ¿no? Pues lo que hicimos es repetir tal cual el procedimiento que hizo Kluge para sus 3 métodos de separar fotométricamente ICL y BCG. Y de hecho, para rematar, se las mandamos a Kluge las imágenes. A ver, ahí tienes, en tu tesis has estudiado 170 cúmulos. Ahora 40 más analiza, ¿no? Tal cual como lo hiciste en tu tesis, ¿no? Ahí están las imágenes, todo lo que quieras. Y concordó mucho con lo que hizo Daniel, prácticamente no cambió nada.
Y el punto es que entonces hemos hecho tal cual como lo hizo Kluge. Y bueno, aquí para mostrarles, por ejemplo, cómo se ven los perfiles de brillo de 3 cúmulos, ¿no? Aquí hay un perfil de brillo de BCG más ICL todo. Este es un fit de Bacolior en la parte central. Este es otro que se ve un exceso bastante con relación al Bacolior. Este es otro, ¿no? Sí, tenemos 40 de estos, ¿no? Y entonces aquí están nuestros perfiles de brillo promedios de los 40 más los perfiles de brillo de las 170 observaciones de Kluge. El rojo es simulaciones, proyectadas, observadas. El negro es observaciones reales, siempre en radio a la 1/4. Y ven ustedes que la simulación está prediciendo aparentemente un perfil de luz ICL más un poquito más extendido que las observaciones, ¿no? Y aquí estamos comparando peras con peras. El mismo método, la misma metodología, los mismos criterios. Ahora vamos a usar, para definir estas fracciones de luz intracúmulo, 2 criterios, el corte a 27 y el exceso de Bacolior. Aquí están los histogramas que les mostré hace rato de Kluge, de su tesis. La fracción de ICL, es la ICL chiquita, minúscula, de las observaciones contra de las simulaciones. Ven ustedes, las simulaciones dan un poquito más en promedio de luz intracúmulo y menos dispersión. Cuando usamos el otro método, el del exceso del perfil del ajuste de Bacolior, pues lo mismo, ¿no? Las simulaciones están dando un poco más de luz intracúmulo y un escáter más grande. Eso es todavía preliminar. Estamos obviamente estudiando 1000 cosas de qué pueda depender, qué efectos ahí observacionales se nos pueden estar escapando, en fin, pero por lo pronto este resultado nos muestra que puede haber una pequeña, un pequeño problema, ¿no? Y para terminar, hoy ya entenderán por qué también me interesa tanto por este tópico. Resulta que esta luz intracúmulo, que es las estrellas difusas, que antes era muy difícil de observarla, pues está distribuida a lo largo de todo el cúmulo, de objetos gravitacionalmente ligados más grandes del universo. Esa distribución de luz podría estar siguiendo la distribución de la masa, la materia oscura, básicamente, en el cúmulo. Y podría ser un método estudiar el perfil de brillo de la BCG más el ICL, un método para trazar la distribución de brillo superficial, no brillo, sino de densidad superficial de la materia oscura en los cubos. Bueno, tenemos ahora recientemente incorporado un postdoc allá en el instituto, Aditya Manuwal, me equivoqué aquí, Manuwal con W, bueno, aquí está, que es excelente. Entonces él está analizando esas 40 simulaciones proyectadas, observadas, tal cual como se la pasó Daniel y Vicente, y está encontrando que hay una correlación muy estrecha entre la densidad, el perfil de densidad de la materia oscura con el perfil de brillo de BCG más ICL, lo que observarían, lo que nos darían los observacionales. Y ven ustedes, hay una correlación muy estrecha en función del radio. De hecho, este cociente va creciendo más y más hacia afuera, es cada vez más grande. Significa que el perfil de brillo de las estrellas, bueno, el perfil de brillo de las estrellas es mucho más concentrado que el perfil de distribución de la materia oscura, ¿no? Por eso, pero uno a uno, cuando hace cada línea aquí, es un cúmulo de los 40, ¿no? Y aquí está el promedio. Uno puede tener una ley, hace un ajuste, es casi un ajuste lineal, con un scatter de 0.13 dex. Entonces, básicamente, si me dan el perfil de brillo superficial del cúmulo, enmascarando los satélites, les podemos decir cómo es el perfil de distribución de la materia oscura en ese cúmulo. Entonces, un nuevo método, como las curvas de rotación, etcétera, para trazar la distribución de la materia oscura, ¿no? Entonces, ahora el chiste queremos todavía ver, hay un scatter. Si ese scatter depende todavía de alguna propiedad del cúmulo, para hacer más precisa nuestra relación, ¿no? Para que, dado el perfil de brillo de estrellas en el cúmulo, podamos decir cuál es el perfil de densidad superficial de materia oscura, ¿no? Cómo es la distribución de la materia oscura. Y estamos investigando. Aquí ven ustedes cuando aplicamos nuestro método a la misma simulación procesada, ¿no? Aquí está el perfil de densidad de materia oscura verdadero, el azulito, y este es el perfil de densidad de materia oscura, los puntos negritos, obtenidos del ajuste que les mostré en la anterior lámina, ¿no? Dado el perfil de brillo superficial de las imágenes que generó Vicente Daniel, cómo reconstruimos el perfil de densidad. Y ven, es muy bueno en este caso, en este cúmulo. Y podemos incluso ajustarle un Navarro-French-White, y mire qué bonito se ajusta Navarro. Bueno, es simulación, o por definición es Navarro-French-White casi, ¿no? Pero podemos recuperar
el perfil de densidad de materia oscura, observando, dando el perfil de densidad de brillo superficial. Pero hay otras donde no es tan bonita la cosa, ¿no? Aquí fíjense el verdadero y el recuperado. Y eso es porque hay un scatter en esa relación, ¿no? Que les mostré hace ratito. La cosa es que si logramos ese scatter, entender, reducirlo, y para eso Aditya se ha hecho, ¿de qué depende el scatter? Pues de muchas propiedades, concentraciones, la masa, las fracciones de luz intracúmulo, el gap, el famoso gap entre la diferencia de brillo entre la galaxia más luminosa y la segunda, o la tercera, o la cuarta, son estos delta n, ¿no? En fin, no pretendo que entiendan toda esta matriz, pero simplemente decirles que el caso donde el scatter se puede reducir bastante, o sea, el scatter depende de algo, son estos dos, menos 0.26, son los más altos si se fijan en esta línea, ¿no? ¿Y qué son estas propiedades? Es la época de ensamblaje y es el gap, o sea, la diferencia de brillo entre la galaxia más luminosa, la central, y la segunda más luminosa. Entonces, eso significa que podemos nosotros reducir el scatter de nuestra relación propuesta para impedir el perfil de materia oscura, si logramos meter como un segundo parámetro que observacionalmente sería el gap. Teóricamente sería en la época de ensamblaje del cúmulo, ¿no? Pero el época de ensamblaje, me imagino yo que cúmulos que ensamblaron a tiempo muy temprano pueden reflejar el campo, el perfil de materia oscura mejor, ¿no? Exacto, en esa dirección va. En esa dirección va. Pero esto generalmente es difícil que observacionalmente lo tengamos, o el tiempo dinámico, cosas así, ¿no? Pero este es un observable, el gap, ¿no? Todos los cúmulos no pueden medir su gap. Y entonces podemos reducir más todavía el scatter. Y bueno, y en eso estamos, ¿no? En cómo ahora que se viene el LCST o Euclid, vamos a tener miles de cúmulos con sus perfiles de brillo hasta más abajo de 30 magnitudes arco segundo, y con esta relación tan estrecha que hay, incluso si la podemos mejorar encontrando un segundo parámetro o un tercer parámetro, pues vamos a poder determinar el perfil de materia oscura. Podemos ver si realmente son Navarro-Frank-White, podremos ver si son más concentrados, menos concentrados que lo que predice el lambda CDM. En fin, se trata de eso, un nuevo trazador de la materia oscura. Bueno, y ya para terminar, entonces, espero haberlos convencido que esta luz intracúmulo es una herramienta muy útil para estudiar muchas cosas, como la historia de ensamblaje de las galaxias en los cúmulos. Se la puede usar como trazador de la materia oscura. En fin, ¿no? Uno de los retos es cómo separar, cómo comparar modelos con simulaciones con observaciones, y cómo separar, cómo definir la fracción de ICL, ¿no? Un poco todos. Nosotros proponemos que 2 veces radio efectivo es la mejor manera. Y ahora lo vamos a proponer a Kluge y a todos los observacionales. Dennos la fracción de ICL, no con el corte a 27, no con el exceso de Baculeur, dennos simplemente midiendo 2 veces radio efectivo, y todo lo que está más afuera es ICL, y dennos las fracciones con esa definición, ¿no? Que creemos que es la más estable, la más física. Entonces, para comparar con las simulaciones, es fundamental hacer observaciones sintéticas, o sea, pasar a luz, proyectar, poner todas las, de acuerdo al telescopio, poner la luz del cielo, perdón, el sky background y todas estas cosas, ¿no? Y bueno, entonces el futuro es prometedor en este campo, porque ahora sí se nos viene una cantidad enorme de observaciones capaces de darnos buena estadística y mucha profundidad en el estudio de la luz intracúmulo, ¿no? Bueno, eso es todo. Gracias. Vladimir, muy interesante, muy interesante. ¿Nos preguntas, Chucho? Muchas gracias, No, Vladimir. no, ¿Qué más? ¿Qué preguntas tengo? ¿Me escucha? Sí. Sí. 2 comentarios. El primero, bueno, tanto observacionalmente como en las simulaciones, tenemos la tendencia de identificar grupos de cúmulos en términos de que primero identificamos una galaxia muy brillante y buscamos la sobredensidad así. Pero debe haber grupos, cúmulos que no estén dominados por una galaxia central, y quizás debamos irnos por ahí, tanto en las simulaciones como en las observaciones. Exacto. Y comentario nada con esto, es un poquito más filosófico, es que en realidad tenemos un bias de definir a la Bright Central Galaxy precisamente con ese nombre, galaxia. En realidad, yo creo que lo que estás viendo, por eso no hay una diferencia, estás viendo
el efecto del perfil del cúmulo. Ujú, Le llamamos galaxia históricamente, pero no es una galaxia. ujú. Y en realidad nos sorprende entonces que tengas todos los procesos que encontramos en galaxias, migración radial, influencia del ángel de energía en la formación estelar, y que tengas formación estelar muy fuera. Entonces, más que pensar, yo creo que precisamente no me sorprende que tu parámetro relevante Ujú, se relaciona más bien con la F grande que con la F chiquita. exacto. Porque es como si en la galaxia estuviéramos tratando de separar bulbo y disco, etcétera. Entonces, quitemos de la cabeza la idea de que las galaxias entre galaxias son galaxias. Exacto. Es un cúmulo. Y estamos viendo todos los procesos que se dan en una galaxia de migración radial, acumulación tardía, temprana, etcétera. Ujú, Entonces, no sorprende la analogía para nada que tienes con trazador de materia oscura, con cambios del sistema de temperatura del sistema del centro hacia afuera. Entonces, por eso digo que es un comentario más bien filosófico que Sí. nos tiende No, a no. hacer estas cosas. No hay nada mágico en que esté separando el intracúmulo de la galaxia entre galaxias. Exacto. Sí, de acuerdo contigo, sí, la mitad de acuerdo contigo, pero también hay que tener en cuenta que si uno hace la historia de la simulación, más bien de la historia, muy en el pasado era una galaxia. Lo que va a ser al día de hoy la BCG. Chiquita. No, O sea, era una sí. galaxia que de hecho luego creció por las ex situ. De hecho, aquí está un poco el perfil, ¿no? Ah, bueno, esto es para los cúmulos masivos. Estas son las estrellas in situ, son las rojas, y las ex situ son las azules, ¿no? Entonces, ya en el centro es mitad, ex situ, in situ, ¿no? En las menos masivas es lo más dominante. De hecho, aquí es... Con los bulbos, pues. Sí. Entonces, sí tiene su identidad de galaxia al principio, pero luego duplicó su masa y ya perdió su identidad de galaxia para convertirse en cúmulo, ¿no? Como dices. Entonces, pero de todos modos, sí, en el pasado uno las ve, era una galaxia ahí que estaba y luego se fueron sumando, agregando más para formar el cúmulo, ¿no? Pero totalmente de acuerdo, por eso es que se ve, los perfiles son tan suavecitos, ¿no? Se ven transiciones abruptas ni cosas por el estilo, ¿no? Pues, no sirve el micrófono ambiental. Pues, suena que sí, pero no se oye en las Ah, ok. bocinas, entonces. Bueno, mira, yo tengo una pequeñísima corrección, una pregunta y una anécdota. La pequeñísima corrección es que cuando hablaste del Navarro Frecapoy, dijiste que el radio característico era donde estaba la parte más ligada, donde la velocidad de escape era mayor. No es así. La materia más ligada está en el centro del perfil. ¿Sí? Lo que pasa en el radio característico es que la velocidad circular es mayor, O la dispersión de velocidades también. o la dispersión de velocidad, Ujú. pero no la velocidad de escape. Sí. La velocidad de escape es mayor en el centro. ¿Sí? Luego, la pregunta va en el sentido de que hablabas de que hacen ajustes con CERCIC o doble CERCIC. Han tratado ajustes como el de Jaffe o el de Hercules que dan R a la -4 en la parte externa. Te digo por qué. Hay un viejo resultado de dinámica que te dice que si tú sacudes un sistema autogravitante, ¿sí? Y el perturbador no sabe dónde está la frontera del sistema ligado, o sea, cuál es su velocidad de escape, tú vas a producir una distribución continua de estrellas en el eje de energía continua en E igual a 0. Y eso automáticamente te da R a la -4. Te puedo enseñar la referencia si quieres. Y la anécdota es que en 1992, la única observación que hice yo en Kitt Peak, que fue con Jay Gallagher, pedimos tiempo de telescopio en la cámara Schmidt porque estábamos buscando luz intracubular. Nunca pudimos restar bien el cielo y ahí murió la cosa. Fue mi única visita a Kitt Peak como observador. Wow. ¿1992 o 1892? Ya se le olvidó. No, excelentes comentarios, ¿no? Sí, luego te busco para el artículo, ¿no? Sí. Sí. Bueno, una pregunta más y pues ya con eso terminamos. Bueno, me llama un poco la atención tus diferentes fracciones. Ajá. Pero si entiendo bien, han logrado fabricar la fracción de los
las simulaciones que reproduce las tendencias observacionales. Pero que en la realidad hay 3 veces más estrellas desligadas de la luz intercúmulo si uno analiza la cinemática de Sí, la simulación misma. exacto. Entonces, realmente la fracción de 20% o 15% o algo así no es la más fundamental, sino que realmente hay que aumentarle por ese factor. Correcto. 2 o 3. Sí. Sí, esa es la cuestión. ¿Cuál es la verdadera definición de esa luz intracúmulo? Yo creo que es la dinámica, ¿no? O sea, la dispersión de velocidad, básicamente, ¿no? Pero eso es lo que no se puede observar. Los observacionales intentaron, como Luis, es sacar estos perfiles, es fotometría, ¿no? Y por eso que hay tantas definiciones, es decir, como son nominales, definiciones nominales, ¿no? Y ahorita lo que vamos a hacer también es tratar de encontrar el mejor radio, o sea, el radio donde la población está caliente, dinámicamente hablando de estrellas, empieza a dominar, a ser más del 50 o el 80, pongamos un número ahí, por ciento de la luz total. Y eso lo vamos a hacer con las simulaciones, ¿no? Cuando introduzcamos el método dinámico, entonces vamos a saber cómo es el perfil de brillo de las dos poblaciones, la caliente y la fría. Y ahí vamos a definir un radio donde se intersectan o donde es un poquito, en cierta fracción empieza a dominar ya más las estrellas estas dinámicamente calientes, ¿no? Y no sé por qué, pero mi intuición es que va a andar por cerca del 2 radio efectivos. Pero bueno, eso lo vamos a poner a prueba en efecto. ¿Es Vladimir otra vez? Gracias. Bueno, y a la 1, quienes vayan a Estela, pues nos vemos allá, podemos seguir preguntándole a Vladimir. Yo sí tengo muchas preguntas. Perfecto. Ya no les hablé de la luz esa que se forma, la formación estelar, ¿no? Sí, Interesante. está interesante. Presento a Francisco Ruiz, que acaba, bueno, esta semana ¿Tienes empieza las máscaras de las galaxias? postdoc aquí. Sí. Evan, si no te molesta compartirlas. Yo hace tiempo tuve un estudiante que me hizo máscaras de galaxias a mano, un montón, para entrenar una red neuronal. Entrenamos una red para hacer eso que ustedes hicieron de forma automática. Perfecto. De hecho, te mando muchos saludos, Vicente. Pide que te mando saludos. Y excelente, porque esa es la parte que De hecho, me costó muchísimo. Sí. Y el mismo método de plugs, al final, se convierte muy artesanal, no es tan automático. No. Y sería excelente. Órale. Porque este estudiante comenzó, pero después se fue. Y ya no seguimos con el proyecto. Y ahí me quedé con la red neuronal, la entrena, lo hace más o menos bien. Pero si ustedes tienen una muestra que ya hicieron, podemos unirla. Claro. Ahí está un recordador de galaxias. Porque es la base que más está costando. O sea, por eso no hicimos para los 700, sino para 40. ¿No? Por esa parte, descarado. Ahora, Es a la 1.